Hola, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos del programa OEA, este famoso programa de seguridad en materia logística y de cadena de suministro. Y en esta ocasión me acompaña mi compañero Diego, quien nos ayudará a sus valiosas aportaciones sobre ese tema. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Carlos? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Oye, Diego, referente a esta certificación, que si bien en el ámbito general de las empresas de comercio exterior, empresas que importan y exportan, pues no se vuelve como un objetivo esta adquisición de esta certificación. ¿Les podrías platicar al auditorio qué es el programa OEA? Ya sabes, bajo nuestro sentido relajado y sin tanto fundamento. Sí, digo, cuando platicamos acerca de una certificación OEA, de forma muy general, lo podemos entender como una certificación en materia de seguridad dentro de la cadena de suministro. ¿Ok? La certificación OEA, a su vez, se desprende o es hermana del CITIPAT, que es una certificación de igual forma en materia de seguridad en la cadena de suministro, pero en Estados Unidos. Todo esto se detona derivado de los atentados terroristas ahí El en el 11 de septiembre. 9/11, exacto. Entonces, en México, esta certificación se le denomina operador económico autorizado. A grandes rasgos, ese es el objetivo o a lo que corresponde esta certificación. ¿Ok? En este orden de ideas que comenta Diego, cuando fue el atentado del 11 de septiembre, ¿sí? A nivel mundial entendieron que no propiamente fue por cuestiones de comercio exterior los ataques a las Torres Gemelas. Lo que pasó posterior fue el tema del anthrax, ¿no? El anthrax fue una sustancia química que empezó a entrar por diferentes embarques, por diferentes vías postales en Estados Unidos, que fue como una repercusión del ataque a Estados Unidos. ¿Sí? No voy a entrar en detalles que si fue cierto o no fue cierto, porque este podcast no es para eso, pero ¿cómo fueron los hechos? Pues se caen las Torres Gemelas y luego empezaron en diferentes ciudades de Estados Unidos a recibir sobres o mercancía con anthrax. Y este anthrax pues tenía ciertas repercusiones para la salud de las personas, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que a través de CBP, que entendamos que es seguridad nacional, las aduanas, crean un modelo de seguridad para las aduanas que se llama CITIPAT, en lo cual pues, todos los proveedores o todas las empresas que tengan esta certificación, pues es que están sometidos a ciertos procedimientos, a ciertos procesos dentro de la organización en materia de seguridad. Entonces, al momento de que Estados Unidos se vuelve CITIPAT, a México se le invita a que las empresas sean CITIPAT, ¿sí? Que No, realmente ajá. antes era el NEC, el nuevo esquema de certificación de No, empresa. o sea, es que sí, pero hubo una transición. O sea, Estados Unidos era CITIPAT y luego le dijo a México, oye, como tú exportas el 80%, ve invitando a las empresas mexicanas a que también sean CITIPAT. Por eso hay empresas mexicanas que tienen CITIPAT. No necesariamente tienen que ser empresas americanas, ¿no? Americanas. Pero en este orden de ideas, pues México dijo, oye, pues yo también voy a crear mi propio sistema, que en su momento se llamaba NEC, Nuevo Esquema de Empresa Certificada, ¿no? Que en ese tiempo le llamábamos el CityPad a la mexicana, porque realmente era como un Lo copy-paste, mismo. ¿sí? Pero nada más era una certificación que te lo brindaba el SAT, seguía siendo el SAT, y que te decía, ¿sabes qué? Ahora ya eres NEC. Como dejó de ser nuevo esquema de empresa certificada, se le denomina OEA, Operador Económico Autorizado, que es una certificación que es mexicana, que obliga a las empresas a tener diferentes procesos de seguridad y de comunicación en toda la organización para garantizar que las mercancías que son exportadas e importadas dentro de la cadena de suministro de la organización no esté comprometida con armas, drogas, tráfico de personas, todas estas actividades Terrorismo, lavado ilícitas de que dinero. tenemos reconocidas, ¿no? Entonces, en este orden como de historia, así es como nace lo que es ahorita y actualmente El OEA. operador económico autorizado. Digo, justo el OEA se compone por 11 estándares y 42 subestándares, todos en función
o en pro de blindar a las empresas respecto a su cadena de suministro. Realmente toda esta información la podemos ubicar en el perfil de la empresa, pero como lo mencionamos, ¿no? La intención realmente no es entrar en un tema de explicar todos los estándares, sino creo que algo bien importante y que nos hemos dado cuenta con las empresas que nos ha tocado ahí asesorar, que son OEA. Si bien esta certificación es una certificación, yo considero que la más complicada de obtener, si así lo podríamos llamar, o sea, creo que es más difícil que la certificación en materia de BIEPS o temas de revisión en origen. O sea, ¿por qué? Porque el OEA requiere obviamente que es una empresa con gran capacidad, o sea, empresas por lo regular grande, y asimismo requiere una inversión en infraestructura de igual forma pues bastante elevada. Entonces, yo considero que más allá de el lograr que las empresas cumplan con esta infraestructura, el tema que yo he visualizado es realmente el tema de comunicación entre los Es departamentos, correcto. porque es un punto súper importante que si bien esta certificación va enfocada a temas de seguridad en la cadena de suministro, no le corresponde o no la administra directamente el Departamento de Comercio Exterior, sino que se involucran diversos departamentos dentro de una organización y todos tienen que trabajar en sinergia. Porque si uno deja de hacer su chamba, le va a afectar en general a toda la certificación y por ende a la empresa. Sí, más del 50% de la certificación cae en el Departamento de Seguridad de la organización. Cuando ellos a lo mejor ni siquiera saben que existe esa Es certificación, correcto. ¿estás de acuerdo? O Es sea, correcto. ellos, y nos ha tocado que nos dicen, pues yo no entiendo por qué a mí, seguridad patrimonial, ¿no? Vienen y me quieren, achacar o meter ahí una certificación que... Que es de comercio exterior, pero no es de comercio Exactamente. exterior, es de seguridad para el comercio exterior, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es todo un tema porque unos se están aventando la bolita. Digo, hay empresas obviamente que son súper organizadas, que todo lo tienen en control, pero creo que es hasta cierto punto podrán llegar a ser contadas. Y uno esperaría que empresas de una magnitud muy grande, pues, todo esté bajo procedimiento, todo sea muy meticuloso, cuando realmente hemos observado que no Que no necesariamente. necesariamente, sí. Y digo, para dar como un panorama de lo que implica la certificación OEA en cuestión del impacto en las áreas, pues vamos nombrando algunas, ¿no? La primera, pues es logística, ¿no? El departamento de Definitivamente. logística. Si tenemos un departamento de comercio exterior o de cumplimiento, de compliance, también tiene cierto impacto, que es el que Definitivamente. menos. Justo, o Es el que, ajá, sea, es el que menos en compliance, es el que tienen hay algunos procedimientos y justamente digo, y no es por entrar ahí en temas de los estándares, pero el punto sexto ujú, va muy gestión relacionado, aduanera. exactamente, es gestión Ujú. aduanera. Entonces, pues sí recae mucho en el departamento de Costo en Compliance. Pero yo creo que, bueno, ahorita que estemos platicando de las áreas, para mí no es que un área le corresponda cumplir, obviamente, bueno, sí y no, con ciertos estándares, sino que para mí se tendrán que involucrar en todos. O sea, entiendo que uno va a tener control dependiendo de la información que se requiera, pero para mí todos tendrán que estar al pendiente de que esté en cumplimiento pues todos los estándares, todos los subestándares que tengan los procedimientos de información, porque vuelvo y reitero, al final de cuentas la certificación impacta a la empresa, no Claro. únicamente al departamento de logística o comercio exterior. Sí, otro departamento que se viene es almacén, ¿no? Almacén, Importante el departamento de almacén, departamento de recursos humanos seguridad patrimonial. o seguridad patrimonial, ya que cada empresa Sí, se le llama más llama, sofisticado, ¿no? exacto, Después viene IT. departamento de IT, importantísimo el departamento de IT. Y sabes qué, digo, lo hemos visto en IT, que al final de cuentas, pues ellos no tienen ni idea ni de ¿No? cadena de suministro, ni de comercio exterior, ni de logística. Entonces nos ha tocado que lleguen y nos digan, pues es que yo qué, Yo, o ¿qué sea, tengo que porque ver a mí aquí? me estás Ujú. exigiendo información cuando pues, yo no tengo nada que ver con tus certificaciones, ¿no? Claro. Pero si lo vemos en el punto de vista o la información que se requiere para las personas de tecnología, va muy relacionado al tema de filtrado de información. Entonces,
justo lo que mencionamos, va la certificación principalmente en un tema de cadena de seguridad o en la cadena de suministro, pero pues, también entran cuestiones de filtrado de información para efectos de ciberataques, o sea, realmente O no compartir información con personas que no tienes que compartir confidencial, información, ¿no? exactamente. Entonces, la verdad, creo que justo eso es lo que hace que, la verdad, sea una certificación muy completa, si así lo podremos llamar, pero también, desde mi perspectiva, un poco complicada de mantener. Sí. No podemos entrar a explicar cada perfil porque si no nos vamos a llevar un podcast de 5 horas y muy aburrido. Pero mejor vamos hablando un poquito de cómo sería la estructura general del OEA con las nuevas actualizaciones. Las nuevas actualizaciones al perfil de empresa nos dice que se tiene que crear un comité. Comité de Porque seguridad. yo creo que entendió el SAT que dijo, no, ¿sabes qué? Es que estas empresas no saben ni quién es el responsable del OEA, no lo cumplen, ¿sí? Y cuando nosotros ejecutamos, hablando del SAT, auditorías, pues siempre hay áreas de mejora. Entonces, en esta modificación que hizo el SAT para efectos del programa OEA, pues es la creación de un comité, ¿sí? Y una manifestación del dueño de la empresa o de un alto mando de la Altos empresa directivos. para que todo el OEA se trabaje a través del comité. ¿Qué quiere decir esta parte del comité? Si hay actividades que son inherentes al Departamento de Seguridad, pues el comité tiene que evaluarlas Auditar, exacto. o Controlarlas. controlarlas. Si bien no las va a ejecutar, y va a decir, porque ahorita vamos a una empresa OEA y le preguntas, oye, ¿cuáles son las actividades de seguridad que tiene seguridad? Y eso se lo preguntas al de recursos humanos, te va a decir, no, pues no sé, te registran y te piden el INE, ¿no? O si tú le preguntas al encargado de seguridad, oye, ¿qué actividades hace recursos humanos para efectos del OEA? Pues te va a decir, pues creo que les hacen pruebas de psicometría, ¿no? Y les tienen un expediente. O sea, no está, esas certificaciones no están como que muy bien implementadas y compenetradas en el esquema de las empresas, Es en el que organigrama de las empresas, ¿no? también yo creo que es hasta cierto punto complicado y justo por eso la autoridad dice hay que crear un comité, porque si se le dejaba la responsabilidad a una persona, la verdad, el volumen de información que se maneja dentro de la certificación es... Nadie, o sea, nadie lo puede memorizar, ¿no? Entonces, pues en algún momento es completamente normal que pues, se les iba a ir ahí a algún punto e iban a omitir el cumplimiento, ¿no? Conforme al perfil Claro, de seguridad. claro. Entonces creo que lo que hace o la creación del comité justo es eso, tener un mayor control, un mayor soporte y que la autoridad sepa a quién dirigirse al momento de hacer pues, cualquier tipo de requerimiento de información o para validar el cumplimiento de la certificación. Así es. Y partiendo de esa parte que hay un comité, pues una primera actividad general dentro del OEA, pues es el tema de identificar los riesgos en la cadena de suministro, ¿no? O sea, cuáles son Análisis todos de los riesgo. riesgos que pueden suceder cuando una mercancía se transporta de un punto a otro. Y identificando estos riesgos, qué acciones puede tomar la organización para mitigar. Y algo que agrega ahora este nuevo perfil es, ok, identificas, actúas y cómo le das continuidad al Claro. negocio, ¿no? Que eso se vuelve bien interesante, Súper ¿no? importante, porque al final de cuentas, pues creo que el negocio nunca va a parar, ¿no? Entonces, cuando sucede alguna situación que puede llegar a, pues, a dañar o a provocar alguna incidencia respecto a la cadena de suministro, lo que hace es, ok, dime cómo lo vas a, o sea, primero, identifícalo dentro de tu análisis de riesgo. Después dime en qué nivel lo posicionas, si es un riesgo bajo, medio, alto, y luego si sucede, cómo lo vas a atacar a través del procedimiento y cómo vas a reactivar tus actividades común y corrientes. También uno de los puntos interesantes que se han ido agregando dentro del perfil fue el tema, por ejemplo, de secuestro transportista por personas armadas. O sea, ya son cuestiones que a lo mejor uno lo ve y dice, pues, ¿por qué consideran Pues esto? porque es la realidad, Es una ¿no? realidad y Sí, realmente sucede y lamentablemente con mayor frecuencia de la que nos gustaría, claro. ¿no? Entonces lo que hace la propia autoridad es decir, ok, dime como empresa, pues, ¿qué vas a hacer para tratar de mitigar estas situaciones o cómo vas a accionar? Claro. Sí, luego también se han hecho estudios a nivel México que existen, que las propias organizaciones es un foco para el tema de distribución de droga. O sea, si es una empresa donde son
500, 600 personas, se ha comprobado y se ha revisado que dentro de las organizaciones también está el narcomenudeo. Entonces, lo que viene el perfil de seguridad es a proteger este ingreso de sustancias peligrosas para su comercialización y hasta para el uso Sí, de de las las personas, ¿no? personas. Entonces, ahí también es esta identificación sobre esos paquetes sospechosos, sobre pruebas de laboratorio, o sea, todo lo que tiene que hacer la organización para prevenir Y también el estos actos, tema, por ¿no? ejemplo, desde las personas de desarrollo humano o de recursos humanos, dependiendo cada empresa, respecto que tienen que hacer o lo que plantea el perfil es que hagan un análisis del expediente de la persona que van a contratar. No sé si recuerdas que piden, pues, que les demuestres que no tienes antecedentes penales. Obviamente, hay algunas empresas que por políticas no hacen ese tipo de ejercicios, pero el perfil ya lo establece. Te dice, ¿sabes qué? En medida de lo posible, pues, ahí revisa que no estés Claro, contratando a alguien que ya traiga ahí alguna situación, ¿no? así es. Entonces, sí, realmente yo creo que ese realmente bueno, es el verdadero reto respecto a la certificación. Sí, y otro punto, hablando de la certificación, insisto, estamos dando generalidades, es como yo que soy empresa OEA, cómo le solicito a mis proveedores de servicios logísticos, de agencia aduanal, almacén, o sea, todos estos proveedores que son satélites a mi operación, que adopten medidas de seguridad y que nos comprueben a nosotros como empresa que los usuarios que trabajan con mis proveedores están recibiendo capacitaciones en temas de seguridad. Y esto es a través de que la empresa tiene que implementar auditorías a sus proveedores referente a esta parte, ¿no? ¿Qué tan capacitado tu proveedor y qué tan seguro eres para que no comprometas mi certificación y mi cadena de suministro? Y por ejemplo, respecto justo a esas validaciones, ¿qué es lo que implementan ahora con la actualización del perfil? Pues te pide que las evidencies, como con fotografías, videos y minutas. Es O sea, no te correcto. dice una u otra. O sea, la autoridad te pide que Todas. llegues con todos a tus videos de que realmente fuiste con tu proveedor, que lo revisaste, cada cuánto lo revisas, el levantamiento, que la persona que fue a hacer la revisión sea una persona con facultades, si así lo podríamos llamar. Entonces, no está tan fácil, ¿no? O Sí. sea, es complicado. Otro ángulo del tema de la certificación SIVA que cae para el Departamento de Tecnologías de Información, pues es que utilice antivirus, que utilice todos los sistemas que permitan una intromisión cibernética, un ataque cibernético, que puedan sustraer información de la organización para que después se pueda comprometer la cadena de suministro de la organización, ¿no? Dentro de esa parte, por ejemplo, es unas medidas que adoptan es el bloqueo de las terminales de USB de las organizaciones, ¿sí? En todo momento están monitoreando qué páginas de internet, qué usuario está visitando, ¿no? Tecnologías de la información con seguridad, porque me parece que esto es una mezcla, es que dentro de la organización no haya puntos ciegos en el circuito cerrado, donde yo me pueda poner abajo de una cámara, Exacto. hacer un acto ilícito o meter a una mercancía de dudosa procedencia y que pueda comprometer a la organización, ¿no? Entonces, cómo tecnologías de la información blinda a la empresa en un tema de ciberseguridad y cómo también junto con seguridad, pues crean un ambiente de monitoreo en todas las áreas de la organización, bueno, claro, menos sanitarios Sí, o que claro. violenten la integridad Sí, sí, o los derechos. derechos humanos de la organización que se esté grabando en todo momento, ¿no? Otra parte de la certificación es el tema de hacer un levantamiento de los materiales estructurales de la organización. Eso se me hace bien interesante, ¿no? Y que partiendo de ese levantamiento, si hay un daño, que la empresa esté con el proveedor o si tiene un mantenimiento interno, que cuente con los materiales para que pueda hacer una reparación rápida, pero además que lo pueda evidenciar con videograbaciones o con Fotografías. fotografías y a través de una minuta. ¿A qué voy con esto? Resulta que hay empresas que todo su perímetro es de cemento. Si resulta que hay una intromisión o se cae una barda, sí, perimetral, lo que tiene que hacer la organización es entender de qué material está hecho, la capacidad de acción para que reparen, grabar la reparación y llevarlo a una minuta. Eso también, eso se me hace que es una actualización
interesante, ¿no? Muy interesante. Aparte, justo yo considero que esta certificación realmente está principalmente pensada en empresas de medianas a grandes, ¿no? Totalmente. Definitivamente. ¿Por qué? Pues, una, necesitas tener las áreas, los departamentos correspondientes para poder cumplir con todas las necesidades o con todos los estándares y subestándares que limita el propio perfil de la empresa. Aparte también, el tema, lo mencionamos, de la infraestructura. Nos pide circuito cerrado de TV, sistemas de alarma, pero no Planta de energía. planta de energía y no es como que, ay, pues ten una cámara que esté grabando la entrada. O sea, te pide que estés grabando absolutamente Casi cada con rincón. movimiento 360, ¿no? Definitivamente. Entonces, es algo interesante a considerar y creo que realmente si las empresas tienen la infraestructura y los departamentos para hacerlo, creo que podrá ser de mucho beneficio el buscar esa certificación. Así es. Ahora, ahorita hiciste un comentario, Diego, que se me hizo muy interesante y como lo hemos platicado en otros episodios, en México predominan más de un 85% de empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Claro que hay un 15% de empresas, como nosotros lo llamamos, triple A. Pero me parece que ahora va a obligar a la empresa pequeña y a la empresa mediana a someterse a certificaciones de seguridad, porque es inminente que viene el tema de nearshoring en México, ¿sí? Entonces, hay organizaciones que van a poner infraestructura o que van a ser empresas AAA que se van a situar en México, que van a necesitar proveerse de empresas medianas y pequeñas, pero que puede llegar a exigir que ellos tengan mecanismos de seguridad. Y si nosotros seguimos pensando en pequeño como empresa o como sector empresarial y no contar con este tipo de certificaciones, pues nos puede alejar mucho a poder ser un proveedor ya no del extranjero, sino de empresas que se van a situar en México para hacer procesos productivos, servicios y toda esta parte para poder detonar más el comercio internacional en México, ¿no? Yo creo que un punto también ahí interesante o importante a considerar es que cuando se busca esta certificación por lo regular, se toma la decisión y es cuando se empieza a desarrollar la infraestructura, los procedimientos, las áreas. En lo personal, si a mí me preguntas, yo creo que esto es un trabajo que se tiene que hacer Una planeación y incluso de de varios años. años hacia Sí. atrás para ir a buscar una certificación. Y digo, hemos tenido clientes que llegan y yo quiero ser OEA y su almacén no tiene nada de seguridad, no tienen la capacidad en el equipo, entonces pues es complicado. Yo creo que hay que informarse acerca de lo que necesito cumplir, posterior ir tratando de irlo, vaya, cumpliendo a pesar de que en esa instancia no se vaya a buscar el registro, pero irse preparando, ir Es que teniendo primero esa tiene que haber planeación. una fase de infraestructura y luego una fase de creación de procedimientos y Definitivamente. una tercera fase de implementación. Cuando una organización dice, quiero meter infraestructura, quiero meter procesos y que todos sepan hacer el tema del OEA, pues se vuelve Y muy, lo muy quiero en complicado, 3 ¿no? meses. Y lo quiero en 3 meses, pues No. eso es una, como dirían por ahí, una falacia en esa... La verdad, en ese yo lo principio, ¿no? veo sumamente complicado, ¿eh? Y a pesar de que llegue el asesor, el gestor y te diga, yo te lo voy a hacer en 2, 3 meses, lo veo imposible, ¿eh? Porque no es un tema directamente que recae en cuestiones del gestor. Podrá ser el mejor gestor de OEA, pero si la empresa no tiene esa infraestructura, no tiene esa capacidad y sobre todo yo creo que hasta cierto punto esa cultura de seguridad, no lo van a lograr y no lo van a hacer. ¿Por qué? Simplemente, y para mí la fase más crítica no es tanto la infraestructura, porque si tienen la lana, pues Claro. le van a meter ahí la lana y van a dejar las Es instalaciones. como impregno a todas las áreas para que actúen Exactamente. como una empresa segura, ¿no? Simplemente desde el desarrollo de los procesos, procedimientos, manuales, es una cantidad de información, la verdad, impresionante. Entonces, Sí. yo creo que para mí esa es la fase crítica. El desarrollo de esa información y posterior la implementación, que incluso creo que es la fase principal de respecto a la certificación. Porque si tienen la infraestructura, tienen los procedimientos, pero no los ejecutas, pues de nada sirve. Nada sirve. Sí, y digo, y como un comercial, a todas las empresas que quieran adoptar esta certificación estamos a sus órdenes, pero tenemos que ser congruentes con lo que estamos diciendo en el podcast. Si nosotros nos piden una cotización y un análisis de la capacidad o en qué momento empresarial están para adquirir
la certificación, con nosotros no van a escuchar que en 3 meses la van a tener. Con nosotros van a escuchar un plan estratégico de cómo ir incorporando la organización, cómo ir sometiendo la organización en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de procedimientos, en cómo tienen que capacitar a sus personas. Porque yo me atrevo a decir que una empresa que está de cero en cuestiones de OEA, más o menos les puede llevar hasta 1 año y medio. Fácil. ¿Sí? Pero no para tener la certificación, para que la empresa pueda buscar la certificación, ¿no? Y aparte de eso, súmale todo el procedimiento para que la autoridad emita la resolución. Y si no te hacen un requerimiento, o sea, es realmente un tema complicado. Aquel que llegue y te diga en 6 meses vas a tener tu certificación, pues hay mano negra Y probablemente, pues que, ¿no? y que los magos que dicen eso, pues los magos me dijeron que a mí estaban en el circo. Y pues nosotros no hacemos circo, somos Complicado. asesores en comercio exterior. Entonces tenemos que ser muy estratégicos con todo el sector importador y exportador y realmente darles un servicio interesante. Pero a los que nos escuchen en este episodio, pues bien importante que tengan como un objetivo empresarial, pues poder ir midiendo el tema de obtener esa certificación, Tipo de certificación. que para efectos del SAT es la certificación más atractiva. Es En como nos cuestión de ven beneficios. mejor, son los beneficios, somos como la punta de las empresas VIP en México, ¿no? Es muy, Sí, muy es atractivo. algo así, eres lo top en Lo top. seguridad, en comercio exterior aquí en México. Sí. O sea, si eres una empresa OEA, incluso tienes reconocimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque varios países, justo como nosotros lo hicimos aquí en México, tienen sus propias certificaciones en seguridad. Entonces, al momento en el cual en México obtienes el OEA o incluso el CITIPAD, a nivel internacional hay bases de datos donde pueden identificar a aquellas empresas seguras. Entonces, pues sí, ya entras en un top incluso global, no solamente nacional. Claro, claro, claro. Sí, y bien importante también entender, ¿sí? Que ahora la onda del comercio internacional es la seguridad, ¿sí? Vivimos en un mundo más violento, vivimos en un mundo mucho más peligroso y las empresas no tienen que ser ajenas a pues, crear medidas pues, para mitigar, sobre todo en la cadena de suministro y en las actividades dentro de las organizaciones, pues establecer medidas de seguridad que eso pueda ayudar al personal y a la organización a seguir funcionando, ¿no? Sí, digo, y entender que si bien nosotros vivimos en un país inseguro, no significa que sea una certificación exclusiva en México. O sea, repito, esto aplica en todo el mundo. O sea, Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica. Sudamérica tienen sus propias certificaciones. Así es. Entonces no es exclusivo de que México es inseguro. O sea, no necesariamente. Esto es una certificación a nivel global. Sí, y para cerrar este episodio, México, los próximos 12 años va a entrar en una dinámica súper interesante. México, esto no es un tema político, porque no tiene que ver nada con los políticos, pero México se va a catapultar como un país más importante de lo que es. Vienen cosas súper, súper interesantes de manera macroeconómica para México y me parece que las organizaciones tienen que estar mejor preparadas, mejor certificadas para pues, demostrarle al mundo que por qué esta nueva ola de inversión que se viene a México, pues sí somos un país que puede y lo hace bien, ¿no? Definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Un gusto. Y a todo nuestro auditorio, pues esto fue todo en Diálogos Aduaneros. Nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.